Si alguna vez has sentido que la gente que estaba próxima a ti no creía, este podcast vas a tener que conseguir escucharle, porque alguna vez, y no haciéndolo bien los adultos, decimos a los niños, es que no vales para nada y tú más vale que te vayas a estudiar a FP porque para la universidad no vales. Y estas frases cada vez se dicen menos, pero algunos de mi quinta, incluso un poco mayores, lo han escuchado más de una vez. Y se dedicaron porque pensaban que no iban a poder hacer ni oficio ni beneficio a otra cosa que fuera muchísimo más práctica. Hoy te traigo a una persona que no solo va a confiar en ti, muchísimo más que tú en ti mismo, sino alguien que lo ha vivido en sus propias carnes. Porque vamos a ver cuando el oficio y cuando se nos da algo bien puede conseguir transmutarse a que sea un negocio incluso con escalabilidad, a pesar de que no te lo hayan contado hasta ahora. Así que no te muevas de ahí porque quiero presentarte a alguien que lo está haciendo posible con muchísima gente a la que está formando, a la que está contando y sobre todo a la que está inspirando. Te presento, como no, a Mar Jorge. Muy buenas, Mar. Muy buenas, Rosa. Muchas gracias por la oportunidad. Para quien no conozca a Mar Jorge, pues ella de base es ingeniera e incluso tiene una página que ha decidido enseñar a todo el mundo automatismosparatodos.com y entonces enseña cosas de programación. Pero antes de que podamos conseguir meternos en todo eso, yo quiero conocer un poquito más quién es Mar Jorge. O sea, porque ahora veo a una mujer hecha derecha, una licenciada, ¿no? Como te dirían tus alumnos, la licenciada Mar Jorge que está ahí. Pero ¿quién fue ella? ¿Quién fue Mar Jorge? Bueno, una niña extremeña que se crió en el campo y que salió a estudiar afuera de su casa desde los 14 años. Y primero estudió interna en un centro y después fue a estudiar a la universidad. Desde allí ya nunca más volvió a la casa materna y ha sido una trayectoria, bueno, pues de muchísimos desafíos. De hecho, quizás esa sea una de las palabras que más te identifique, la palabra desafío en tu vida. Sí, también soy madre de tres hijos, que no lo he dicho. Ujú. Y bueno, una persona que ha rehecho su vida con una pareja diferente al padre de sus hijos. Y también que ha emprendido casi rozando los 50. Es decir, bueno, que la vida te lleva por sitios donde a lo mejor no piensas. Estuve 25 años dando formación, dando clase en un centro de formación profesional de los más grandes de Castilla y León a alumnos de grado medio y grado superior de formación profesional, de mantenimiento industrial y de fabricación mecánica. Cuando tú empezaste a formar a estos alumnos, iban muy calificados, terminaban. Quiero que me cuentes un poquito cómo les veías tú antes, porque yo empezaba este podcast diciendo que a veces la gente han dejado de confiar en ti, tú mismo incluso has dejado de confiar en ti mismo, y no es lo que sucede ahora, pero antes sucedía que mucha gente terminaba en formación profesional porque pensaban que no valía para estudiar. Y tú les has visto entrar, siempre te escucho hablar de ellos con unos talentos y unas capacitaciones tremenda, y eres tú la que más les impulsas a decir, mira, tíos, que tú tienes muchísimo que aportar y tienes que contarlo. La verdad es que sí, me costó aprender que no podía dar clase al principio del curso. Es decir, tenía que estar 2 o 3 semanas derribando objeciones de mis alumnos nuevos. Venían con un pensamiento de que no valían para estudiar, de que eran torpes, de que siempre estaban expulsados, de que partes de tal. Entonces, tenía que estar bastante tiempo, a lo mejor casi un mes, simplemente, bueno, sí les daba algo de clase, pero era muy importante el enfoque con el que ellos tenían que afrontar esa formación. Venían de sitios diferentes, no se conocían, con lo cual era una ventaja, y había que resetear un poco su cabeza. Había que darles esa confianza en ellos mismos que habían perdido a lo largo de los años de estudiante. Cuando van ganando esa confianza y terminan haciendo una formación, la mayoría de la gente cree que cuando termina algo tiene que empezar ya a trabajar y que tiene que empezar a trabajar de lo suyo. Y tú sueles ver mucha necesidad en trabajar sobre determinadas profesiones. Ahora, yo sé que tú hablas mucho de que se puede tener un oficio o que se puede tener un negocio, y eso es lo que ha hecho que tú cambies no solo la perspectiva para tus clientes, sino para el resto. ¿Cómo cambiaste primero tú ese tipo de idea? Porque estabas 25 años en un centro de formación y sé que hace muy poquito has puesto una excedencia para cumplir tu sueño o poder conseguir apostando por él. Sí, este es el primer curso en el que no voy al centro escolar. ¿Y cómo Este es el primer curso. ¿Eh? cómo lo estás llevando? Con muchos desafíos,
porque empieza el mes a cero, es decir, el día 1 de mes estamos a cero. Entonces, bueno, pues hay que hacer cosas que no he hecho antes, ¿no? Hay que dar visibilidad, bueno, hay que tener una autoridad también, hay que vender, llamar por teléfono, llamar a desconocidos, llegar a personas que están en cualquier parte del mundo con tu mensaje y bueno, esas cosas yo no las había hecho nunca. Yo me metía en mi clase y ya está, esa era mi función. Y ahora no. Claro, a ti te habían contado, sacas una licenciatura, tienes un trabajo estable, 25 años en una misma profesión y en un sector, no puede decirlo cualquiera, sobre años de docencia. Oye, ¿qué locura tendrá en tu cabeza para que de repente digas, en vez de tener tu sueldo fijo todos los meses, que digas, me quiero atrever? Porque además no lo has dicho con 20 años o con 15, dice, no, no, rondando los 50. Sí, rondando los 50. Bueno, realmente no es que yo haya dicho, bueno, ahora quiero emprender, sino que la vida me puso en tesituras que no podía gobernar con el sueldo del colegio, ¿no? Me enfrenté a un divorcio, me enfrenté a una situación, pues más complicada de lo que puede ser una vida, por así decirlo, normal. Necesitaba más dinero también para formarme, porque estaba entrando en un mundo que yo no, que yo desconocía, ¿no? Como era el mundo del emprendimiento y más emprendimiento digital porque mi emprendimiento llega a todas las partes porque, claro, ha hecho falta formarse en ello porque trabajo yo sola en mi empresa. Es decir, que mi empresa todo lo hago yo. Si entras en mi página web, que no es una página web maravillosa, por supuesto que no, o cualquier otra cosa en mi escuela o en cualquier anuncio que veas, eso lo he hecho yo. Ujú. Entonces, al final me he tenido que formar bastante y todo eso requería mucha inversión económica. Y esa parte en invertir, habrá gente que esté diciendo, ya, bueno, pues que se lo haga otro. Bueno, sí, por supuesto que te lo puede hacer otra persona y no voy a ser yo quien te diga que no. Lo que pasa es que, a ver, mi idea de negocio no es la idea habitual. La idea habitual es, ¿quieres poner en marcha una empresa? Bueno, pues donde yo no llego, que lo haga otro, ¿no? Esa es la idea habitual, lo pagas y ya está. Problema que viene, pues que cuando cualquier cosa falla, siempre vas a depender de esa persona y algunas veces las cuestiones de empresa no pueden esperar, ¿no? Los lanzamientos que tú haces o los proyectos que tú tienes o las formaciones que tú das no pueden esperar. Entonces yo, por ejemplo, si doy una clase hoy, hoy la subo a la plataforma, no espero a nadie. Entonces a mí me gusta tener esa posibilidad de hacerlo yo. Y los profesionales a los que yo formo en mi emprendimiento cada vez están también más preocupados, ¿no? Por depender de otros, por Ujú. depender de empleados, por depender de otras ingenierías o de otras empresas que les hagan parte de su trabajo. Al final el cliente es suyo, lo consigue él y tiene que dar la cara por el trabajo que hace otro. Entonces, yo enseño a mis profesionales a que sean lo más independientes posibles y lo más autónomos posibles. Qué bueno. Que sean autónomos, que sean independientes. Tras una formación, tú decías que habías estado en tema de formación profesional durante 25 años, le has visto salir y veías que había gente que intercambiaban su tiempo por dinero, que podían estar empezando a trabajar a las 8 de la mañana, que iban a comer, seguían trabajando por la tarde, incluso algunos, creo que la palabra que se utiliza que no es muy válida es lo de las chapuzas, ¿no? O sea, si estás en una empresa y para poder conseguir generar un poco más, sigues haciendo cositas y estás trabajando todo el día. Y tú ahí te metes en una máxima y es, tienes que formarte para poder estar más especializado y en esa especialización, oye, empieza a respetarte, empieza a respetar tu tiempo, empieza a respetar tu dinero y no lo dejes de cualquier manera. ¿Cuál crees que son los fallos todavía que cometen pues, profesionales a los que formas, electricistas, temas de cámaras frigoríficas, hasta todos aquellos que tienen que aprender a hacer automatismos para poder gestionar mejor su vida? Yo encuentro varios. Uno de ellos es que no entienden que su tiempo vale dinero. No lo Ujú, entienden. Entonces son autodidactas y dedican muchísimas horas que no tienen, que le quitan a su familia, que le quitan a su descanso, para aprender cosas que otros le podrían enseñar, por ejemplo, yo. ujú, Y el avance sería mucho más rápido y el enfoque sería diferente. No solamente el avance de aprender algo nuevo, sino el enfoque de cómo vas a ponerlo esto en el mercado y cómo lo vas a monetizar. Y ese enfoque no lo tienes cuando eres autodidacta normalmente. ujú. Ese es uno de los fallos. Otro de los fallos que yo encuentro es que a veces piensan que crecer profesionalmente es tener una empresa grande.
Es decir, es abordar obras grandes, es manejar grandes presupuestos, es correr ciertos riesgos. Entonces yo abogo porque no. Tú puedes tener una muy buena calidad de vida manejando tu tiempo y manejando tu economía siendo una empresa pequeña, pero digamos haciendo instalaciones que no puede hacer otra persona, que no puede Ujú. hacer cualquiera sin formación. Así que tú les estás enseñando a que se diferencien en el mercado para que no sean mediocres. Por supuesto. Es decir, una persona que se pone en el mercado en la parte de instalaciones eléctricas, no que sean mediocres, no es eso tampoco, pero que hay otras maneras. Hay otras maneras que no son abordar obra grande y contratar a gente y tener una empresa con 10 empleados y invertir en más naves, invertir en más vehículos y venga. O sea, hay otras maneras de crecer que no son así, no tienen por qué crecer así. Es que, fíjate, no me refería desde la mediocridad, desde el concepto peyorativo que se está utilizando, sino desde la norma, ¿no? Entonces, a veces ves, ¿no? Yo qué sé, pues eliges a un electricista, entonces viene un electricista. Yo me acuerdo que la última vez que ha entrado en mi casa, yo no le había pedido ni presupuesto ni nada por el estilo, tenía un problema, él tenía una solución, consiguió hacerme la solución en 12 minutos de reloj. A mí me salvó la vida porque nos habíamos quedado sin lavavajillas, pero él de repente calculó, y además fue un cálculo que hizo. Mira, he tardado 30 minutos, he necesitado este aparato, son 25 euros. Y yo pensé, madre mía, o sea, se ha valorado muy poco, no ha visto la solución de lo que estaba implementando, lo que estaba funcionando directamente en mi vida. Vino a las 9:15 de la noche porque no había tenido tiempo antes, llevaba trabajando desde las 7 de la mañana y entonces lo que yo sentí era que era la única manera que él veía de cómo se podían conseguir solucionar las cosas y de hecho se fue diciéndome, bueno, me voy a casa que cualquier día mi mujer me mata, que todavía me quedan 2 visitas más. Estamos hablando de casi las 10 menos 20 de la noche, o sea, es que para mí no eran ni horarios posibles, tuve que aceptarle porque yo tenía un problema y teníamos que conseguir ajustar esa solución. Pero lo que yo sentí es que no veía otras posibilidades, era, no veía fuera de la caja, o sea, estaba haciendo exactamente lo mismo. Y yo creo que esto no solo pasa con determinadas profesiones, sino que todo el mundo en general, ¿no? O sea, te han dicho hasta dónde puedes llegar, qué es lo que quieres poder conseguir hacer, cómo lo están resolviendo los demás, y nos quedamos ahí. Entonces, que tú les expliques que puede haber otros modos, otras maneras, y de verlo de una forma distinta, a pesar de que al principio pueda ser más costoso por tiempo, inversión económica y demás, es que lo que están haciendo es tener una rentabilidad y una calidad de vida para siempre. Es muy difícil para este perfil decirles que se paren. Es muy complicado que se paren, que se sienten en una silla, que no hagan nada. Es complicadísimo. ¿Qué crees que es lo que les da miedo para no pararse? Porque que no se paren y sea complicado, tiene que haber algún tipo de miedo. Pues ellos mismos tienen ese miedo de quedarse atrás, de no ganar lo suficiente, de que es una situación que o bien tienen muchísimo trabajo y no pueden abordarlo y se sienten desbordados y sienten que tienen que contratar a más gente, o bien sienten que a lo mejor no tienen trabajo y entonces tienen que andar buscando trabajos como ese, ¿no? Que son de, entre comillas, de poca cualificación, entre comillas. Todo esto es entre comillas, porque hasta que no das este tipo de saltos no puedes verlo. Pero una vez que das este tipo de saltos lo ves más claramente. Y cuando cualifican y empiezan a verlo, ¿cómo cambian sus vidas? Mucho. El problema es que en este sector no se estila y no se lleva a tener mentores, no se lleva a tener una persona que te hable de otras cosas, que no sean estrictamente la parte profesional, que te hable de otras ideas, de otros métodos, de otra manera de hacer las cosas. Entonces, como no se estila y no creen que invertir en eso, tiempo y dinero, sea rentable, ni a corto ni a largo plazo, pues cuando se encuentran con alguien como yo que les engancha y les echa el lazo por la parte de programación, pero cuando les tengo en clase les hablo de otras cosas, entonces cambian mucho las cosas, cambia mucho la película y dicen, ¿por qué yo no te encontré antes? Que ¿Cuáles son tengo los, 60 años y me he pasado toda la vida en la carretera y me he pasado toda la vida trabajando como un burro? bellaco. Sí, ¿no? O sea, en plan a conseguir llenar esa parte de alforjas. Oye, o sea, pero fíjate, yo entiendo que hasta hace un tiempo no se supiera, ¿no? Que se puede conseguir tener la figura de un mentor, de alguien que te explique por adelantado, ¿sabes? Pero ahora que estamos en el siglo XXI, que ya es 2025, no, 2026 estamos, ¿no? 2026, ya no sé ni en qué año vivo.
Y hay otra cosa, ¿no? O sea, si ya tenemos ahí el tema de la inteligencia artificial, tendrán que conseguir conectarlo, tendrán que ver otras opciones, sobre todo porque al final van a poder ser sustituidos. Entonces, cuando alguien deja de formarse, o mi sensación es que cuando alguien no está continuamente formándose y no ve nuevas posibilidades, nuevas fórmulas, al final su negocio se puede quedar atrás. Y justamente el miedo más fuerte que tienen de quedarse colgados, que sea el que se repite. Para ellos formarse no es esto. Para ellos formarse es aprender algo técnico. Eso es formarse para ellos. Y los mentores habitualmente, los que están, que puedes escuchar, utilizan un lenguaje que ellos no utilizan. Lead, prospecto, estas cosas para ellos, o sea, no entran en ese tipo de mensaje, ¿no? Ujú. Entonces no lo ven como que sea para ellos. ¿Y qué crees que tendría que cambiar el mensaje para que sí que pudieran conseguir escucharlo? Pero yo imagino que quien quiere escuchar más ese mensaje incluso serán sus parejas, sus hijos, porque hay facturas muy caras que están pagando. O sea, es de no estar en casa, poder conseguir tener una separación, o sea, hay A mí facturas. misma me ha pasado, es que eso está socialmente bien visto. Yo he tenido muchas temporadas, dos trabajos. Salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía a las 10:30 de la noche. Entonces, yo misma lo he hecho con tres hijos. Entonces, esto socialmente está bien visto. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero antes estaba bien visto, porque estás trayendo a casa el sostén de tu familia. Entonces, ¿eso cómo puede estar mal visto? Eso está bien visto. Problema, hay muchas cosas por debajo que no nos queremos dar cuenta y que no vemos y que son muy duras luego de pasar, ¿no? A mí no me va a pasar, esto es lo más frecuente, ¿no? A mí no me va a pasar, pero luego resulta que sí, que te pasa un infarto, que tienes un derrame cerebral, que tienes una enfermedad grave, que tienes una desgracia en casa y qué vas a hacer si todo tu negocio depende de que tú estés trabajando así, o mismamente la relación con tus hijos, la relación con las personas que más te importan en el mundo. Entonces, ahí hay cosas que hay que pararse un momento y mirar. Si Mar pudiera conseguir hablar con su Mar de hace 20 años, ¿qué enseñanzas le daría con todo lo que sabe ahora para que otros no puedan caer en los mismos errores? Justamente esto, hay otras maneras de ganarse la vida. Hay otras formas de ganarse la vida, porque al final tú haces todo eso para ganar dinero, no lo haces por vocación de estar fuera de tu casa. Tú lo haces para ganar dinero y traer el sustento a casa. Y es loable. Pero es que hay otras maneras de hacerlo hoy día. Quizás entonces a lo mejor no las sabía, no lo sé, lo desconozco, pero hoy día sí que hay otras maneras de ganarse la vida. Y cuando aparecen los miedos para no ganarse la vida de otras maneras, porque me imagino que cuando te cuentan se puede hacer, tú dices ya sí, claro, pero aparecerán esos miedos, aparecerán esos pepitos grillos. ¿Qué les dices a tus miedos? ¿Qué le dice Mar Jorge cuando aparecen sus miedos a su cabeza? Es lícito. Yo he estado 5 años compartiendo el trabajo del centro escolar con el emprendimiento. Es lícito que haya esos miedos. Y de hecho yo no le recomiendo a nadie que se vaya de su trabajo porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y que se puede hacer progresivamente. Igual que si estás en una empresa y quieres seguir con esa empresa, también se puede hacer un cambio progresivo. Es decir, vamos a cambiar progresivamente el tipo de servicio que tú das. Así que tú lo que estás viniendo a abogar es, si tú puedes conseguir formarte y empiezas a pensar fuera de la caja, puede haber otro tipo de opciones para poder vivir la vida. No tienen por qué ser solo emprender, sino conseguir hacer una serie de conocimientos para que luego a tu propia empresa con la que tú estás trabajando puedas conseguir ofrecerles algo más y por lo menos ver otro tipo de posibilidades y soluciones. Algo distinto y de otra manera. O sea, tú tienes una empresa de instalaciones eléctricas, puedes seguir haciendo instalaciones eléctricas, pero a lo mejor tienes que hacer de otra tecnología, más pequeñas, o a lo mejor puedes hacer un mantenimiento en remoto, o a lo mejor puedes hacer unas instalaciones que en ese mismo tiempo, en 2 días de instalación, pues cobras el triple. Entonces, vamos a pensar de otra manera, vamos a hacer lo mismo, pero mejor. Vas a tener más tiempo para estar en casa, para hacer otras cosas que al final se te pasa la vida y le has hecho trabajando. Incluso muchos de mis profesionales trabajan fin de semana. E incluso se van meses de casa, porque las instalaciones las tienen lejos. Entonces se van a muchos kilómetros de su casa y no se pueden ir el fin de semana a estar con su familia porque están aprovechando al máximo allí para poder venir. Y esto es una factura muy alta, por lo menos desde mi punto de vista.
Tengo la sensación de, es que no sé si les han contado bien la historia, que a lo mejor no nos la han contado a todos, porque en la medicina a mí, por ejemplo, me pasó durante mucho tiempo, ¿no? O sea, es la gente piensa, como tú dices, que hacer guardias es aplaudible, el estar trabajando 5 o 6 noches fuera de tu casa es aplaudible, si haces conferencias, si haces congresos, y son facturas que se pagan muy caras, eso te han enseñado de esa manera, a poder hacerlo. Y ahora que están viendo otro tipo de formatos, no dejan que se alce mucho la voz, o sea, porque todavía en la formación reglada, ¿no? En la formación oficial, en la Facultad de Medicina no te lo cuentan, cuando haces la especialidad no te lo cuentan, tienes que aprender fuera y te parece que no puede ser posible porque si no más gente lo estaría consiguiendo hacer. En la formación reglada se está contando todas estas cosas para que puedan tener profesionales que estén altamente cualificados y que puedan conseguir vivir y no sobrevivir. Es que no lo sabíamos ni nosotros. De hecho, yo misma, que he estado 25 años dando clase, no es un año ni dos, hasta que no vino la pandemia, no me puse a dar clases online a mis alumnos. Y esa tecnología ya existía, pero no lo sabíamos, no lo conocíamos. Cuando nos mandaron para casa, pues dije, yo tengo que terminar el curso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues les hacía todos los días a mis alumnos un vídeo. De hecho, es uno de los regalos que está con este libro, Antídoto Liviano. Está un mini vídeo de toda esa secuencia de muchísimas clases que di a mis alumnos en la pandemia, con una videocámara que teníamos en casa y venga, aquí me pongo a explicarte. Y después te hago la clase online, pero primero te hago una explicación, digamos, una explicación centrada conmigo sola de lo que quiero que aprendas cada día. Eso lo empecé a hacer así en la pandemia, pero si no hubiera habido una pandemia, a lo mejor yo tampoco lo sabía. Sí, pero la pandemia la hemos vivido todos y tú activaste una cosa, vistes un problema y buscaste una solución. O sea, conseguiste estimular tu curiosidad. ¿Qué características crees que tiene que tener un emprendedor o alguien que quiera conseguir salir de su caja? Pues algo que en este sector técnico falta mucho y es el hedonismo, el pasarlo bien, el disfrutar de la vida, el olvidarse un poco de las cosas. Eso nos haría mucha falta, porque buscaríamos la manera de hacerlo. ¿Crees que falta también en otro tipo de profesiones que la gente se le ha olvidado ser feliz, disfrutar, encontrar placeres? Quizás, no lo sé. En nuestro sector, desde luego, vamos, creo que hemos nacido para trabajar. O sea, no vemos otra manera de hacerlo. De hecho, ayer hablaba con mis alumnos y les decía, es que no tenéis tiempo para pensar. Y me decían, no, yo duermo y pienso también. Pero claro, yo me refería para pensar en otra cosa. No digo para pensar en tu trabajo, sino para pensar en cómo hacerlo de otra manera. A eso me refiero. No que no pienses en lo que tienes que hacer. Si ya sé que son muy responsables, archirresponsables, demasiado responsables. Deberían ser un poquito menos responsables. Y tener la visión de decir, vamos a ver, si otro puede ganar dinero sentado en una silla, porque hace inversiones o porque hace, no sé, porque hace cosas que no requieren riesgo y lo puede hacer sentado en su casa y lo puede hacer mientras atiende incluso a su hijo pequeño, ¿por qué yo no? Entonces ahí es donde hay que rascar un poco. Pero ahí a lo mejor tiene mucho que ver, como tú decías, ese inicio del principio, es que a ellos les han dicho durante muchas veces que tú no. Entonces, que se pregunten es, ¿y por qué no? Es conseguir entrar en una máxima rebeldía, es como poder conseguir ser la oveja negra, ¿no? O sea, siempre has estado la oveja negra y ya te estás diciéndole, sé una oveja multicolor para que de repente todo esto cambie. O sea, no te quedes en la oveja negra, en lo que te han contado, tú no puedes, no vales, no tienes esta significación, sino haz las cosas de una forma diferente. Pero fíjate, yo estoy observando una cosa que es muy curiosa. Dentro de mi escuela, que yo tengo una escuela para enseñar a profesionales del sector de la electricidad, no tienen por qué ser técnicos, pueden ser ingenieros. Lo que más tengo son técnicos. No tengo ingenieros, tengo menos ingenieros. ¿Por qué? Es decir, el ingeniero tiene todavía más miedo al fracaso. O sea, se ha puesto en una posición de ingeniero y de ahí dices, ¿cómo yo voy a, no sé, voy a cambiar ahora y ahora empezar desde cero en una cosa nueva? Eso es todavía más complicado para el sector de la ingeniería. No entiendo. El técnico al final tiene más ansia de ganar dinero, de tener su propia empresa, de algo así, que el propio ingeniero. Es que a lo mejor una de las cosas que yo veo activada cuando mentorizo a gente es que cuando han cumplido los clics sociales de tener una carrera, tener una casa, tener un trabajo, lo que los llaman estables, se pierde una cosa y es el hambre. Y entonces el hambre por querer más. O sea, el hambre no desde el punto de vista, porque como el estómago está lleno, pues el cerebro piensa menos.
Entonces, la gente que se mueve es justamente el que viene a veces de otras posibilidades en el que no han sido tan fáciles o no han sido tan sumamente extremas, ¿no? Cuando ves a gente muy exitosa, una de las cosas que te cuentan es que estas personas tuvieron hambre. Me comentaban el otro día un caso de alguien que los abuelos lo habían conseguido absolutamente todo y lo habían perdido. Y entonces de repente se encuentran con un padre que tiene que conseguir sacar del desastre financiero a esa empresa, ¿no? Entonces tiene que darlo todo, 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 todo y da tanto, 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 tanto que consigue volver a hacer unas cifras escalofriantes en positivo y de repente ha encontrado unos hijos donde como ya lo han tenido otra vez todo, no emprende absolutamente ninguno. O sea, porque de repente es como, bueno, pues si ya lo tenemos, ¿no? Es ese hambre. Pues a lo mejor esos ingenieros han perdido el hambre porque en la facultad mucho hambre no te cuentan, es busca algo que sea estable. Pero yo creo que pasa en todas las licenciaturas, en todas las diplomaturas. Busca algo que tenga estabilidad, cuando la estabilidad no suele ser un trabajo fijo porque al final no dejar de tener un techo y si aparecen, como tú decías antes, otros gastos, otras necesidades y demás, es difícil o casi imposible poder conseguir cubrirlos si no tenemos esa línea. Y luego hay una cosa que, claro, en el sector eléctrico que yo me muevo, pues también está el peligro, ¿no? El peligro físico. El otro día, por ejemplo, le saltó amoníaco a la cara a uno de mis alumnos y con el viento, aunque tenía protección, pues claro, le quemó bastante. Entonces, todas esas cosas, claro, el que es técnico y está en contacto directo con las instalaciones lo siente más que el que está en una oficina haciendo proyectos. Ujú. Lo ve como más palpable, oye, que es mi cuerpo, ¿no? Que estoy subido en una escalera, estoy poniendo unas placas solares en un tejado. Por ejemplo, todos mis profesionales, los que hacen ese tipo de instalaciones, a lo mejor tienen 60 años y están encima de un tejado. Entonces, claro, tienen otra visión, pero porque su trabajo requiere un poco más de riesgo físico. Ujú. El ingeniero que a lo mejor no hace ese tipo de acciones tan en contacto con la instalación. Oye, y asumiendo que todo esto es algo que vas a hacer, si yo me voy a Mar Jorge, la persona, no solo la profesional que está enseñando, me imagino que parte de lo que admiran de ti, ¿no? Tus propios alumnos, es ver cómo tú estás creciendo y cómo estás consiguiendo implementar cosas que son distintas. Has escrito 2 libros en menos de 10 meses, está Automatismos para Todos, ahora sale en muy poquito tiempo de Oficio al Negocio para poder darles una posibilidad y que vean cómo su negocio puede pensar fuera de la caja. ¿Qué más sueños tiene Mar ahora con ya los 50? ¿Les tienes ya puestos? 52 en este 52, momento. de hecho. Me gusta la gente que decís la cifra porque parece que socialmente es como, no, no, tenemos que parecer que tenemos 25 y además no cuentes nunca que hay más de 26 años. De hecho, o sea, a mí me encanta cumplir años. ¿Puedo ¿Qué, hacer? qué significa, no? ¿Sabes qué sueños tiene Mar? Porque yo ahora cada vez, y te conozco, o sea, ya llevamos trabajando 2 años y medio juntas, es como cada vez verte con más ganas, con más implicación, con querer tener más visibilidad, con generar una autoridad que antes estabas mucho más escondida y ha ido cambiando muchas cosas, desde salir en las redes, desde poder aparecer en podcast, conseguir escribir libros. Por eso te decía antes que quién era Mar Jorge, porque quiero saber quién es la Mar Jorge de ahora, que es la que se nos avecina en ese futuro. Bueno, sí, de momento tenemos Antídoto Liviano, que es el primer libro que escribí, Ujú. Tu programa de Neven, el segundo libro en tu segundo programa de Neve del oficial negocio, donde pongo ahí, digamos, bastantes cosas, es mucha información la que está en ese libro, sobre qué tienes que hacer si eres empresario. Si eres empresario, ¿qué puedes hacer para realmente trabajar menos y ganar más? Esa es la idea final que está en ese libro. Hacer un negocio realmente rentable de tu oficio. Y hay muchas cosas por delante. Yo ahí no te podría decir gran cosa. Lo primero que voy a tener un podcast, por supuesto, con otro de tus programas, Kayak. En junio saldrá un podcast de este sector. Es decir, aquí los entrevistados van a ser personas, mm, ¿Será el personas, primero? ¿eh? ¿Será el primer podcast que se haga para este tipo de sector para que puedan conseguir alzar la voz? ¿Sabes si es el primero o hay más? Creo que hay otro podcast que habla sobre todo de aires acondicionados. No es tanto de negocio. Yo voy a hablar más enfocado a vamos a ganar dinero con esto. Ese es un poco el objetivo. O vamos a vivir mejor. Me valen las dos cosas, ¿no? Vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir mejor con esto que sabemos hacer. Eso es el objetivo de este podcast. Y por supuesto van a estar entrevistados entre mis alumnos y personas del sector.
De hecho, tienes ahora 2 libros, el podcast que estás creando por lo que estás soñando, creaste el año pasado un experto universitario donde empezaste ya no solo a dar una visibilidad y una autoridad para que supieran sobre el sector, sino que fuiste empezando a hablar de negocios. Te veo más tiempo libre, dices que has tenido una excedencia y que ahora mismo estás dedicada en cuerpo y alma a todo lo que lleva tu proyecto y tu negocio, pero ¿con quién más quieres soñar? ¿Con quién más de personas te refieres? De personas y de qué es, o sea, es quién y qué. O sea, si tú pudieras conseguir soñar, porque no todo es trabajo, y me imagino que Mar tiene otros sueños. Antes nos has dicho que hay cosas que no cambian, ¿no? Como que eres madre de 3 hijos y eso no va a cambiar absolutamente. Pero yo no te veo volviendo otra vez al centro de formación a darle 8 horas y exámenes. No te veo. Ojalá que no sea así. Pero, ¿qué más ves? O sea, si nosotros pudiéramos conseguir hablar con esa Mar Jorge dentro de 6 meses, ¿qué crees que cosas maravillosas van a pasar en su vida? Uf. Podrían pasar muchas cosas muy maravillosas. Yo sueño con tener Ujú. una casa muy bonita, con chimenea. Me Y gusta, para que me invites. Si tienes chimenea, ya me has ganado. de hecho, hoy día no tengo una casa y todos los domingos vamos a hacer fuego y a asar carne al pinar. Es decir, eso es ya inamovible Ajá. en mi vida. No han sido así los años anteriores, porque los sábados y los domingos eran los días que más podía trabajar, pero ahora mismo, pues el domingo es un día que yo dedico a estar con mi pareja, vamos al pinar, hacemos, bueno, hace fuego, yo no, pero él hace fuego y hace la carne y hacemos un poco ahí el domingo, nuestro domingo. Ese es Mm. nuestro espacio personal. Me encantaría tener una casa donde poder salir al patio, a la calle y poder tener un poco más de esparcimiento, ¿no? Por supuesto, me gustaría compartir con mis hijos muchas cosas, momentos y vivencias, y que eso fuera una costumbre Ujú. y fuera algo habitual. Eso me encantaría. Y bueno, ese sería un poco, la verdad que no soy una persona, y eso también es mucho de este sector, no soy una persona de, mira, me encantaría tener un yate e irme a Nueva York, en fin, podría ser, no pasa nada, pero que así como primera instancia lo que quiero es vivir mejor. O sea, esa es vivir más tranquila, ¿no? Tener unos ahorros, tener unas inversiones, el que me levante por la mañana y que no tenga que salir corriendo a ningún sitio, no tenga que enfadarme en clase porque están hablando, ese tipo de momentos de tensión, erradicarlos de mi vida y, Yo creo que ahí y está la verdadera riqueza, ¿eh? O sea, es cuando la gente dice, yo decía el otro día, ¿no? Y hablaba dentro de las redes sociales que para mí lo máximo que tiene la vida son los pequeños detalles que no nos damos cuenta de esos pequeños detalles insignificantes, que hay gente que no lo ve, pero cuando tú dices una chimenea, yo, o sea, tú me dices un planazo de la hostia, yo no es irme a ninguna discoteca ni estar en un restaurante de 5 estrellas Michelin, aunque me encanta poder conseguir comer bien. A mí me das un buen libro, una cerveza que esté fría, una chimenea y que alguien me esté haciendo un masaje de pies o leyendo, a mí me parece un planazo increíble. Y si a continuación puedo salir a dar un paseo con la perra, sabiendo que mis hijos están bien y demás, es que la vida al final no es una cuestión de tener, que a lo mejor en tu sector todavía les han enseñado esa parte de tener porque no nos han enseñado tanto la parte del ser, ¿no? Pero si tú tienes mucho, 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 mucho para llegar y cuando las palmes no te llevas absolutamente nada, yo creo que ahí hay un cambio, ¿no? En la estructura. Yo podía conseguir antes ganar mucha pasta como médico, hacer muchas guardias, veo a compañeros que lo hacen. Y yo me sentía vacía, o sea, me sentía vacía, sí, sí, muy guay, porque me validaban, porque me daban un aplauso, porque había salvado una vida, porque de repente llega un accidente de tráfico y no se le había amputado una pierna, ¿no? O sea, que estaba muy bien, pero todo era de cara hacia afuera. Y cuando tú llegabas a casa y cerrabas la puerta, estabas destrozado, porque habías tenido que jugar a ser Dios, porque nunca sentías que tenías suficiente, tenías que estar todo el rato estudiando continuamente, y yo sigo estudiando ahora pero no por los demás, sino por mí misma. O sea, esos pequeños momentos que tú dices tampoco son fantásticos. A mí me parece que para eso es para lo que se vive. Creo que eso es vivir, creo que el otro es sobrevivir. Si uno tiene que conseguir trabajar como un loco para tener un chalet o para tener unas vacaciones o no sé qué, eso al final
que no deja de ser lícito y hay gente que pueda conseguir validarlo, hay que saber qué factura se está pagando y hay cosas que no vuelven, tú lo has dicho bien, ¿no? O sea, el poder conseguir levantarte y no tener que salir corriendo, no tener que enfadarte, no tener que conseguir gritar, tener el dueño de tu propio tiempo. O sea, si yo me quedase con algo de todas las entrevistas, que he escuchado más de 300 entrevistas, la gente que ha tenido éxito valora muy por encima lo que significa el tiempo y el valor. Y creo que hay dos clics que se hacen, ¿no? Uno desde el punto de vista de cuando te das cuenta que no vas a intercambiar tiempo por dinero nunca más, que espero que tus clientes lo hagan rápidamente. Y otro, al saber que al final la vida es el tiempo que nos queda. Entonces necesitamos tener dinero, pero pensándolo de otra manera, para poder conseguir ajustándonos y que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Ojalá lo supiéramos y aprovecharíamos mucho la vida, ¿no? Escuchaba el otro día un podcast que decía una chica, me han dicho que para la fecha que me he propuesto estaré muerta. No voy a llegar. Y me he puesto una fecha en el calendario que tiene una alarma y dice, pero yo he dicho que voy a jugar los Paralímpicos del 2028. Dice, y a lo mejor suena mi móvil, le tiene cualquiera en ese momento y es la fecha en la que me dijeron que ya no estaría. Pero esas ganas, esa insistencia, esa pasión, esa curiosidad, eso, esto no termina. O sea, existen otros modos, existen otras formas, creo que es lo que le da la gracia a la vida. Y para mí me parece un puntazo esas comidas del domingo, el poder conseguir estar en un asado y al final es tiempo de calidad, ¿no? O sea, es que no te vas a llevar ninguna casa, ninguna chimenea, ningún sitio, pero sí esa parte y espero que no solo lo practiques tú cada día más, sino que tus clientes todos entiendan que llegar a las 11 de la noche no hace recuerdos y nuestros hijos no se quedan con experiencia, con la formación, sino con el recuerdo de lo que nosotros pudimos dar en ese momento con ellos, ¿no? Así es, pero hemos vivido una vida diferente. Yo ya te digo, tengo 52 años y mis orígenes no son estos de hoy. Es decir, Así que se los puede cambiar. medios, los medios que hay hoy no había, entonces no teníamos esto, ¿no? Teníamos nada de todo lo que vemos aquí. Yo terminé mi carrera, no había casi ni ordenadores. Entonces, ahora tenemos una vida diferente y tenemos que cambiar Adaptarnos esas, a ello, ¿no? O sea, es flexibilizarnos a las nuevas situaciones que hay. claro, No podemos seguir viviendo como hace 20 años cuando se terminaba una carrera. No, claro. no hay en esa opción. Mar, me gustaría que pudieras conseguir recomendarme, porque sabes que soy muy de leer, muy de ver películas y seguramente tengas algún libro que te cambiase la vida o que te hiciese un clic en tu cabeza, que pudieras conseguir recomendarnos alguno para que la gente vea que es posible, tú lo has dicho, no siempre tu vida ha sido así, no ha sido exactamente igual de fácil, te has planteado muchos desafíos y creo que independientemente que otra gente se dedique a otro tipo de profesiones, se tienen que quedar con la idea del desafío, curiosidad, constancia, esa parte de compromiso que tú tienes para poder hacerlo. ¿Qué libro nos recomendarías aparte de los tuyos? Sí, es que últimamente, como estoy en tu mentoría, pues yo no soy una persona que lea mucho. Entonces nos pones 4 libros al mes y a mí muchas veces no me da tiempo a leerlos, los 4 que nos pones. Entonces ya, vamos, más imposible. Pero hay un libro que además yo lo he dicho, porque claro, este libro y el otro que he escrito no son libros, digamos, habituales, ¿vale? Son libros para este sector, que tampoco son grandes lectores, como yo. ¿Eh? Mm. Entonces leen rápido y no leen libros densos donde sea muy complicado entender lo que pone y tal. No. Entonces, hay un libro que yo me he leído porque nos lo has recomendado y que se lo he dicho a mis alumnos y también se lo han leído algunos de ellos. El hombre de la armadura El oxidada. caballero de la armadura oxidada. El caballero de la eso. El caballero de la armadura oxidada. Es un libro que es como un cuento, ¿no? Pero tiene bastante fondo y además tiene un fondo muy aplicable a justamente a este sector. A que puedan conseguir quitándose capas y empiecen a reconocerse para saber qué es lo que quieren en la vida y no se queden rígidos y atróficos. Un gran libro, se lee en muy poquito tiempo, pueden conseguir tenerle leído 45 minutos, una hora, depende cómo la gente lea, pero sobre todo un libro que te hace filtrar muchas tripas, ¿no? O sea, de conseguir hacer cambios, así que me encanta que te haya gustado ese libro. A mí me encanta leer, o sea, reconozco que
soy muy egoísta respecto al tema de la lectura. Me encanta aprovecharme de lo que han aprendido otros para no tener que pasar yo por ello. Ahí en esa parte de egoísmo, así que quiero que la gente siga escribiendo, siga enseñándonos sus saberes para que podamos conseguir ganar ese tipo de destreza, porque al final no deja de ser tiempo en la vida y yo no tengo tiempo mucho para gastar. Pues quería darte las gracias, Mar, por haber estado aquí en este podcast, en la entrevista, para podernos hablar que hay desafíos, tu vida no ha sido fácil. Pasaste desde los 14 años de salir de casa, no has vuelto, has seguido teniendo que manejarte la vida y cada vez que lo tienes todo más o menos resuelto, ves que existe otro problema y otra solución y vuelves al inicio y les das nuevas posibilidades. Por eso entiendo que para tus clientes seas una referente y que vean que existen posibilidades, como tú dices en tu página, automatismos para todos. Se puede empezar a cualquier tipo de edad, se puede utilizar en cualquier tipo de momento, tú lo has hecho, así que los demás pueden conseguir aprender la lección y los que tengan otro tipo de formaciones que digan qué podría aprender de lo que ha hecho Mar Jorge para llevarlo a mi terreno. Te agradezco la oportunidad. Es un podcast en el que no viene cualquiera. Me encanta que me hayas invitado. Así que espero que haya servido toda esta conversación que hemos tenido. Al final somos caminantes, ¿no? de la vida. Y bueno, gracias por la oportunidad. Por cierto, es que tú no eres cualquiera. Ahí lo dejo. Chicos, hemos tenido hoy aquí a Mar Jorge, una persona que nos enseña eso, que tienes pues hacer disciplina, que no puedes ponerte límites con el tema de la edad, que tienes que seguir en una continua y constante formación, que puedes ir aprendiendo desde los pequeños detalles y que da igual qué es lo que te hayan dicho de joven o de pequeño, que por mucho que te hayan dicho que no vales, eres tú el que puedes conseguir cambiar ese lienzo de tu vida y hacer que las cosas pasen, pero no como siempre han pasado, sino empezar a pensar con estrategia para que las cosas funcionen de otra manera totalmente distinta. Y si esto resuena contigo y quieres conseguir hacer ese tipo de cambio, pues a mí me encantará escucharte dentro de la newsletter en rosamontana.com, donde vamos escribiendo y conocéis a gente pues como Mar Jorge o Ana Huguet, que vino en la entrevista anterior. O sea, es gente que se está dando la disposición a saber que la vida puede ser de otra manera y que hay cosas como muy prioritarias. Y no es solo cuestión de que te vean o que tengas autoridad, sino que puedas monetizar para respetarte y saber que el tiempo lo gana absolutamente todo. Así que nos seguiremos escuchando por aquí o viendo en este podcast en InViven para que las cosas funcionen y pasen no porque sucedan por magia, sino porque tú tengas la suerte, la oportunidad y el talento para poder hacerlo. Un besazo enorme.